Buenos días, mi nombre es José Herrera y estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, y en el presente video explicaré un ejemplo sobre el uso de los controladores PID en la industria. En este ejemplo trabajaremos con un horno industrial de control automático. A continuación explicaré qué es el control a partir del proceso PID. Un controlador PID es uno de los controladores o uno de los controles o compensadores más utilizados actualmente en la industria, debido a su fácil sintonía y robustez en los diferentes procesos existentes. Este es utilizado para llevar una variable física, nivel, temperatura, velocidad, presión, entre otros, a un punto de operación específico, hoy también llamado set point. En el video de hoy en este ejemplo, vamos a programar el controlador PID en nuestro PIC para controlar la temperatura de un horno y poderla mantener en el punto de operación deseado. En este caso, en el ejemplo, se le pide al ingeniero de control que el horno debe mantener su temperatura constante en torno de los 150 grados centígrados. Se pide además al ingeniero que adapte un LCD 4x20 para poder visualizar la temperatura actual del horno y el set point. El circuito a implementar es mostrado aquí. Cabe destacar que la configuración del horno está en los siguientes términos: temperatura ambiente 25 grados centígrados, resistencia térmica 0.7, el tiempo del constante está en 10 segundos, el el coeficiente de temperatura está en 1 y el heading power está en 52, que es para poder acelerar un poco más el proceso de calentamiento. Para identificar el modelo matemático que utilizamos en este horno de temperatura con PIC, o sea, que más o menos representa la dinámica de nuestra variable de proceso y, y la temperatura. Vamos a tener que tomar unos datos iniciales en nuestro proceso. En nuestro diagrama estamos alimentando el horno con una batería de 12 voltios, que es esta que está aquí. Es una batería de 12 voltios. Para poder determinar nuestro modelo matemático, o el modelo matemático ya predispuesto, vamos a tener que hacer una identificación offline o fuera de línea para estimular nuestro horno y almacenar los datos que éste nos da para poder graficar su comportamiento en el tiempo. Y esto lo podemos hacer es a partir de esta gráfica análoga, la cual está emitiendo los valores suministrados a partir de este probador de voltaje. Ajá. Para poder graficar el comportamiento del horno respecto al tiempo. Esta identificación la podemos hacer sobre un punto de operación del proceso. Por ejemplo, tomando el horno y suponemos que este proceso va a trabajar siempre en 150 grados centígrados, entonces debemos partir de esa temperatura y hacerle una pequeña perturbación. Por ejemplo, inyectar un 10% más de energía y ver cuánto aumenta la temperatura. Como en nuestro caso el sistema es lineal, podemos estimular al horno con un valor de 10% al 20% de nuestro valor de alimentación de 12 voltios. Entonces vamos a energizar el horno con 2 voltios, que es el 16.6%, y graficar la curva que genera. Yo había graficado esa curva, pero ahorita estoy arrogando es el resultado del trabajo del horno actualmente, que es este. ¿Ok? Una vez teniendo ya todos los componentes en regla, ha llegado el momento de hacer el control PID de la temperatura con PIC y ver cómo funciona. Hay dos maneras de programar el PIC. Una es con Arduino y otra es con CCS. ¿Qué ocurre? Que para implementar el control debemos hacer uso de un MOSFET de potencia que sea capaz de aguantar la corriente del horno. Para eso se seleccionó el MOSFET de combate, que es el IRFZ44N en Proteus,
con el cual en el gate será activado por una señal PWM del PIC a fin de poder regular la potencia del horno. Para garantizar el tiempo del muestreo de 100 milisegundos, podemos hacer uso de la instrucción delay MC100, pero en este caso, como se quería la mayor precisión, se empleó el uso del tímero del PIC. Por último, cabe destacar que en este primer ejemplo el set point o referencia será fija a 150 grados centígrados. Sin embargo, en el segundo ejemplo, más abajo en este post, o sea, el segundo ejemplo más abajo en este video, vamos a adicionar una referencia al voltaje utilizado en este horno de control automático. El, el programa que nosotros utilizamos para programar se llama CSS. En este caso también lo puedes trabajar de manera directa con Arduino, pero nosotros por mayor comodidad lo trabajamos fue con CSS. Y aquí tenemos los archivos con el cual programamos la variable para que la pantalla LCD pudiera mostrar el tiempo de muestreo y la temperatura del horno totalmente ajustable. Ok, a continuación mostraremos el funcionamiento del horno en el simulador Proteus. Como podrán observar, la pantalla LCD está mostrando la temperatura. El set point o el punto fijo es el punto máximo donde el horno o sea, es la máxima temperatura que el horno emite, que son 150 grados centígrados. Entonces, ¿qué ocurre? Que de acuerdo a esto y la señal que nos está enviando la gráfica nos muestra respecto al tiempo que la curva de reacción de esa temperatura respecto al componente de los circuitos y a lo programado anteriormente es esta. Eh, por lo tanto, el funcionamiento de este horno es totalmente funcional y se demuestra a través de esta simulación en Proteo. Sin más que referir, me despido. Muchísimas gracias.